Muchos hermanos hemos estado en ayuno, empezamos a participar del ayuno en estos 21 días. Sé que para muchos, incluyéndome, no ha sido fácil, ¿verdad? Porque ayunar no es fácil. Hay hermanos que durante el ayuno comienza a dolerles la cabeza, comienzan a sentir hambre, dolores en los músculos, y es propio, eso es propio de un ayuno. Y aquí vemos que en las Escrituras dice la Biblia que después que Jesús fue bautizado, cuando estaba en medio de las aguas, cuando subía de las aguas, dice, vino el Espíritu como paloma. El Espíritu no es una paloma. Quiero que entiendan esto. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. La paloma fue para darle una señal a Juan, porque Dios el Padre le dijo, sobre quien veas descender al Espíritu en forma de paloma. Entonces fue una señal para Juan para saber que ese Espíritu Santo que estaba descendiendo en forma de paloma sobre Jesús, ese era el que Dios había escogido para ser el Cordero de Dios. Pero no es una paloma. El Espíritu Santo es una persona. Y es Dios. Y cuando se abren los cielos, se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, me deleito. Y tan pronto se escucha esa voz, el Espíritu Santo lo impulsa al desierto. En los primeros 3 evangelios nos narran este pasaje. Marcos nos dice que Jesús fue impulsado por el Espíritu. Mateo y Lucas nos dicen que Jesús fue llevado por el Espíritu. O fue guiado por el Espíritu, fue conducido por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. ¿Después de qué? De que se escucha la voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La palabra impulso que habla el Evangelio de Marcos es en el griego la palabra ekbaló, con K, ekbaló, que significa arrojar hacia afuera, llevar hacia afuera. Y la palabra llevar en los evangelios de Mateo y de Lucas es la palabra anago, que significa conducir, guiar. Entonces el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto. No hay duda que fue el Espíritu Santo que lo llevó. Como no hay duda tampoco que el Espíritu Santo nos está conduciendo y nos está llevando a este tiempo de ayuno a la iglesia. Amén. ¿Cuántos creen que es el Espíritu Santo quien nos está conduciendo? Quien nos está llevando de su mano, quien está impulsando la vida de muchos hermanos para venir al ayuno, para participar del ayuno. Pero la Biblia dice que el Espíritu lo impulsó al desierto. Entonces, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4, nos dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Uy, pastor, ¿cómo así?
El Espíritu fue llevado para que Jesús fuera tentado por el diablo. Hay que dejar claro una cosa. Quiero que vayamos al libro de Santiago y dejemos claro una situación. Santiago, en el capítulo 1, el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. ¿Correcto? ¿Te aclaro? Dios no tienta a nadie y Él tampoco puede ser tentado. Entonces la tentación no viene de Dios, pero Dios sí nos puede llevar a un lugar donde podamos ser tentados. Muchos hemos sido convocados y llevados por el Espíritu a un tiempo de ayuno. ¿Cuántos han tenido hambre? ¿Cuántos han tenido el deseo de no ayunar, de dejarlo, de abandonarlo, de renunciar? Entonces Dios lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, porque es el diablo el que tienta. Pero al mismo tiempo que fue llevado Jesús al desierto para ser tentado, Dios lo llevó para ser probado y luego para ser aprobado. En Hechos capítulo 2, verso 2, el apóstol Pedro, después que fue bautizado con el Espíritu Santo, los que estaban en el aposento alto y estaba dando el mensaje, él mismo dice: varones israelitas, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Jesús fue probado y fue aprobado. Como cuando usted va a la universidad, al colegio, usted al fin de año le hacen unos exámenes. ¿Para qué le hacen el examen? Para probar qué tanto ha aprendido, qué tanto conocimiento hay. Y depende si usted aprueba o reprueba. Si usted aprueba, avanza. Si no aprueba, se queda. Tiene que repetir. Entonces, Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Lo dice Mateo. Marcos dice, y era tentado por el diablo. Y Lucas dice, y vino a él el tentador. Jesús se bautiza para identificarse con el pecador que da el paso de fe para bautizarse. Y Jesús soporta la tentación para identificarse con usted y conmigo cuando somos tentados. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 2, verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si Jesús nunca hubiera sido tentado, pues nunca hubiera entendido nuestras tentaciones. Nunca las hubiera comprendido. Por eso Él se hace carne, para Él sentir lo mismo. Él llora, Él tiene hambre, Él se cansa, Él siente tristeza, siente dolor. Y en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero, la Biblia resalta eso, pero sin pecado. Jesús no tenía pecado. Como les dije, Dios no puede tentarnos, pero sí puede llevarnos a un lugar donde podamos ser tentados. ¿Para qué? Para ser probados y luego ser aprobados o reprobados en nuestra fe. Le doy un ejemplo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 39. Génesis 39. Leamos el verso 2 y 3 y dice: mas Jehová estaba con José. Eso es claro, ¿verdad? Dios estaba con José. José sabía que Dios estaba con él. Es más, Potifar sabía que Dios estaba con José. ¿Por qué? El verso 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. El inconverso Potifar sabía que Dios estaba con José, porque veía cómo su casa era prosperada. Asimismo, hermano, cuando usted está en el trabajo, la gente tiene que saber que Dios está con usted, que todo el trabajo que usted hace, Dios lo prospera, que todo lo que usted hace no lo hace para los hombres, lo hace para la gloria de Dios. Que su testimonio la gente lo ve y dice: este es diferente, este algo tiene. Entonces la gente dice: es que Dios está con él. Y usted puede decir: es que Dios está conmigo. Entonces claramente nos dice que Dios estaba con José, y la gente veía que Dios estaba con José. En el verso 7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Llegó la tentación. Si Dios estaba con José, ¿por qué Dios lo lleva a la casa de Potifar para que sea tentado? Dios no lo tentó, Dios lo llevó al lugar donde podía ser tentado. Y él no quiso. Y le dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Si Dios estaba con José, ¿por qué Dios permite que él vaya a casa de Potifar? Y Dios sabía que iba esa mujer a caerle con sus garras, a hacerle caer, a hacerle pecar. Pero mire la respuesta de José. El respeto por su amo, el respeto por su jefe. Hermano, usted que está trabajando, respete a su jefe. Respete a sus vecinos, respete a sus amigos, respete a su familia, respeta a tus padres, respeta a tus hijos.
Pero otra cosa muy importante que dijo José: ¿cómo voy a pecar contra Dios? ¿Qué nos dice esto? Que él estaba decidido a seguir a Dios. Que en su corazón había propuesto seguir a Dios. Que en su corazón había temor de Dios. Y ese temor le hacía primero pensar en Dios, en no pecar contra Él. Y eso no fue un solo día, hermanos. La Biblia dice cada día, no dice exactamente cuántos días esta mujer lo acechaba. Pero era cada día. Cada día se le acercaba más, cada día era más insistente, cada día era más agresiva. Pero llega un momento en que está sola la casa. No hay nadie, está solamente ella y José. Y esta mujer saca todo lo que tiene, todo su arsenal, toda su potencia contra José. Y le dice: duerme conmigo. Lo agarró de la ropa, le quitó la ropa a la fuerza. Pero dice la Biblia que José huyó. Como dice el dicho, más vale que digan: aquí huyó un cobarde que murió un valiente. ¿Sí o no? Es mejor que me digan: aquí huyó un cobarde, y no que digan: aquí murió un valiente. Y fue acusado de intentar violar a esta mujer. Pero en el corazón de José estaba decidido a vivir para Dios. Dios permitió que José fuera a esta casa para probarlo. Ahora, algo muy importante: Dios sabe mi corazón y el suyo, y sabía el corazón de José. Por lo tanto, Dios necesitaba saber lo que había en el corazón de José. No, porque lo sabe todo. ¿Por qué permite Dios las pruebas? ¿Por qué permite Dios las tentaciones? ¿Por qué permite Dios que por ser probados? Es para que usted y yo sepamos cómo estamos. Es para que yo sepa si he crecido o no he crecido, he sido formado o no he sido formado. Es para que usted y yo nos demos cuenta qué clase de fe tenemos, si ha aumentado o ha disminuido. Entonces, vemos que Dios no puede ser tentado, pero sí nos puede llevar a un lugar donde podamos ser tentados. Porque Dios no tienta a nadie. La Biblia dice que es Satanás el que tienta, pero Dios es el que prueba. Hay una diferencia en estas dos palabras. La palabra tentación en el griego es la palabra peirasmos, que es probar. Tentador, como verbo tentador, es la palabra peirazo, que es intentar. Entonces, cuando el diablo viene a hacernos tentar, él quiere intentar que pequemos contra Dios. Porque la definición de tentación es la provocación a pecar. Entonces, Satanás, cuando viene,
y nos presenta la tentación, Él quiere provocarnos a pecar contra Dios. La palabra aprobar, después, como dice la Escritura, después que hayamos resistido la prueba, dice Santiago, recibiremos la corona de vida. La palabra aprobar es en el griego dokimazo, que es examinar. Y eso les decía yo acerca de los exámenes de la universidad y en el colegio. A usted lo examinan al final para ver el grado de conocimiento. ¿Y eso qué le indica el profesor? ¿Cuánto sabe usted? No, eso le indica a usted cuánto sabe, cuánto conocimiento tiene. Y cuando usted pasa, cuando usted es aprobado, usted se alegra que pasó porque sabía, no porque lo pasaron. Eso pasa muchas veces, ¿no? Hoy el estudiante quiere traerle un regalito al profesor para ver si lo pasa. No quiere esforzarse. Probar con vista de ser aprobado. Dios nos prueba para aprobarnos. Entonces la tentación es la incitación o la provocación a pecar. Romanos 8 en el libro de Romanos capítulo 8, en el verso 14 y verso 16, verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Que el Espíritu Santo les haya dicho: tú eres mi hijo. No que el pastor se lo haya dicho, sino que el Espíritu se lo haya dicho. Tú eres mi hijo y en ti tengo complacencia. Se lo dijo el Padre a Jesús. Y cuando se escucha esa declaración, el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado. Somos hijos de Dios. Pero por el hecho de tener ese favor, no quiere decir que usted y yo vamos a ser librados de la tentación, o que no venga la tentación. Porque si Jesús fue tentado, usted y yo más vamos a ser tentados. Todo aquel que se ha arrepentido sinceramente y ha recibido a Jesucristo en su corazón, se ha arrepentido de su maldad y se ha vuelto al Señor, es declarado hijo de Dios. Inmediatamente viene el enemigo a tentarlo. Las personas nuevas que se convierten es más fuerte, porque recién se convierten y Satanás viene a tratar de que no vuelvan a la iglesia, a desanimarlos, a que vean cualquier situación que de pronto no les agrade y comienzan: yo no voy a esa iglesia porque esto, que porque lo otro. Pero nadie nos puede asegurar que usted y yo nunca vamos a tener tentaciones. Primera de Corintios 10, el verso 13 dice:
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo creyente, todo hijo de Dios va a enfrentar en toda su vida un conflicto espiritual en el que es tentado y su fe probada muchas veces. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, las tentaciones son humanas. Todo hombre las sufre. Todo hombre las soporta o cae. Pero dice algo Dios con certeza. Pero fiel es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dice, ninguna tentación que venga a ustedes no es humana, es humana. Pero fiel es Dios. Fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, de lo que puedan soportar, hasta donde sean capaces de resistir. En la parábola de los talentos, Dios le dio a uno 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1 según su capacidad. Y la palabra resistir es según la capacidad de resistir de cada uno. La palabra resistir es antistemi, que significa hacer estar en pie. Dios le permite llevarlo a un lugar donde pueda ser tentado, pero Él le hace estar de pie si usted determina en su corazón servirle y amarle. ¿Sabe Dios librar de tentación? ¿A quiénes? A los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Los que han determinado en su corazón vivir para Dios. Voy a servir al Señor, pase lo que pase, venga lo que venga. Estoy determinado a vivir en santidad. Estoy determinado a buscar a Dios. Estoy determinado a buscar de su rostro, su presencia. Y el enemigo viene a tentarlo. Hombre, ¿cómo va a hacer eso? Mire que el tiempo, que mire que el trabajo, y mire la cocina, y le coloca cantidad de excusas. Entonces el Señor conoce su corazón y sabe que usted está determinado y le ayuda a permanecer de pie. En Efesios 6:11 dice la Escritura: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza es metodeia en el griego, que es astucia, engaño. Denota que Satanás se inventa y se planea un plan en contra del creyente, con astucia y con engaño. ¿Para qué? Para provocarlo a pecar contra Dios.
Pero como usted se ha determinado vivir para Dios, Dios lo guarda de caer. Entonces nosotros los hombres o los hijos de Dios somos tentados por dos causas. Primero, por el diablo, y segundo, por nuestras concupiscencias. Jesús fue tentado solo por el diablo. Jesús no fue tentado por las concupiscencias. ¿Sabe por qué? Porque no tenía pecado. Entonces el diablo lo tentó ¿desde dónde? Desde afuera. Pero nosotros somos tentados por las concupiscencias desde adentro. Porque dijo Pablo, en mí mora el pecado. Y si toda esta mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo no está guiado, dirigido por el Espíritu Santo para que controle mi vida, entonces quien va a controlar mi vida es mi carne. Y mi carne me va a hacer pecar contra Dios. Porque se levantan todas esas pasiones. ¿Usted cree que José no sintió nada cuando esta mujer se le abalanzó, comenzó a besarlo quizá, a tocarle su cuerpo? ¿Usted cree que esa carnecita no le vibraba ya? ¿Que era de palo o qué? ¿O era de yeso o de cartón, José, que no sintió nada? No, sí, él sintió. Todo ese deseo que en su corazón de una mujer, verla desnuda, invitándolo a dormir con ella, a tocarlo, a acariciarlo, a besarlo, a provocarlo. ¿Usted cree que José no sintió nada? Por eso en la tentación se sufre. Por eso la Biblia dice que Jesús sufrió siendo tentado. No es fácil, la tentación no es fácil. Hay que aguantar, hay que sufrir, hay que soportar. Entonces nosotros somos tentados por el diablo de afuera y de nuestras concupiscencias de adentro. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El verso 14, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, usted, yo, cada uno de nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia, ¿qué pasa? Somos atraídos y seducidos. De nuestra propia, de adentro, donde nacen esas intenciones malvadas, de esa concupiscencia que surge dentro del hombre, de los apetitos descontrolados sexuales, de los apetitos de bienes materiales. Hay gente que quiere tener una casa y ya no le basta una, quiere tener 2 y 3, y ya no un carro, sino 2, 3 carros. Exceso. Eso es concupiscencia. Pasiones malvadas que luchamos, y necesitamos que esta carne sea sometida a la autoridad y al señorío de Cristo. Dios
en Hebreos, en 1 Corintios 10:13 nos dice que Dios nos dará la salida. ¿Para qué? Para que podamos aguantar, resistir. Entonces, la palabra es sufrir. O sea, en las tentaciones se sufre. Se sufre. Jesús soportó la tentación y salió victorioso. Él hizo algo. Habló la palabra. ¿Qué fue lo primero que le dice Satanás? Si eres hijo de Dios. ¿No acababa de ser declarado hijo de Dios por el Padre? Satanás va a venir a nosotros y nos va a decir: si eres hija de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz esto. Y Jesús le dice, y le responde con la palabra. Pero ojo a esto. Viene el tentador y le dice: si eres hijo de Dios. Le recuerda que eres un hijo de Dios. Satanás sabe quiénes son hijos de Dios. Y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vino la segunda: si eres hijo de Dios, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay algo aquí muy importante. Cuando Jesús hablaba la palabra, era porque obedecía la palabra. Cuando el diablo le dice: dile a estas piedras que se conviertan en pan, y él le dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, era porque él escudriñaba las escrituras, las leía, las consultaba. Cuando el diablo le dice: todo esto te daré si postrado me adoras, y él le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y era porque él buscaba al Padre y se postraba y adoraba al que vive por los siglos de los siglos. Pero usted no pretenda vencer al diablo diciendo la palabra y no obedeciendo la palabra, porque cuando usted habla la palabra y no la hace, no la vive, no la obedece, es como si usted tuviera el Salmo 91 abierto allá en muchas casas, pensando que con la Biblia abierta Satanás va a huir. Para que la palabra surta el efecto, usted y yo tenemos que obedecer, estar sometidos a la palabra. Por eso dice la Biblia: sométanse a Dios y resistan al diablo. No tome la palabra como un amuleto. Cuando usted no la obedece, pero la declara y la habla, usted está diciendo que está tomando la palabra de Dios como un amuleto. Y la palabra de Dios no es amuleto. La palabra de Dios para oírla y hacerla. ¿Cómo resisto? Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar es vivir. Guardar es ponerla por obra. Es recordarla en todo tiempo. Guarda los dichos del Señor en tu corazón. Mateo 26:41, la Biblia dice: velad y orad.
Es velando y orando. Es determinándose. Voy a ir al ayuno. Voy a ir a la vigilia. Voy a ir al tiempo de oración. Voy a ir el viernes a tiempo de crecer. Voy a ir el domingo a tiempo de gloria. Segunda de Timoteo 2, verso 20 dice: huye de las pasiones juveniles. Hay que huir como hizo José. Salió corriendo. Someteos pues a Dios, Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá. Segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Cómo resisto? Determínese de servir a Dios. Determine en su corazón vivir para Dios, buscarlo de día, de noche. Guarde sus dichos, memorícelos en su corazón, téngalos muy pendientes todos los días. Vele, ore, esté atento, en guardia. Huye de las pasiones. Huye del internet. Hay muchas cosas que se pasan en internet, en el Facebook. Huye de esas cosas y sométete a la palabra. La Biblia dice que somos pecadores y se necesitó que el Hijo de Dios se hiciera carne, viviera nuestro dolor, nuestro sufrimiento en medio de las tentaciones. El inconverso, él todo tiempo cae en tentación y no se da cuenta. El inconverso roba, miente, adultera, fornica, y él no se pone a pensar, ¿será pecado? Pero nosotros, como hijos de Dios, declarados por el Espíritu de Dios, debemos tener muy en cuenta la palabra. Por eso, amigo, amiga, si has pecado, hay remedio. Hermano, si has caído, no te quedes, hay remedio. Juan dice en su primera carta: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigo, que estás en pecado, que adulteras, que vives en fornicación, que vives en borracheras, que vives en mentiras, que vives en engaño, eso es pecado, pero hay remedio. La sangre de Cristo te puede limpiar cuando vengas y te arrepientas de todo corazón y te apartes de lo que haces. Si has caído, hermano, levántate. Hay remedio, hay solución. La sangre de Jesucristo. Solo espera el Señor que tú vengas y les confieses en dónde has pecado, en dónde le has sido infiel, en dónde has fallado, y el Señor te perdonará y seguirás adelante. Por eso el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque hay remedio. Si no hubiera solución, si no hubiera remedio, Dios jamás hubiera dicho esas palabras. Pero Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay solución, hay remedio para tu pecado, para tu falta. La sangre de Jesús, cuando la recibas en tu corazón,
cuando te arrepientas, cuando vengas a Cristo sinceramente. No sigas practicando el pecado, porque si el pecado trae como consecuencia la muerte, tú no sabes si vivirás mañana. Y si el pecado o la muerte te coge en pecado, la Biblia dice que vas a la eternidad sin Cristo, al infierno. Dijo Billy Graham: ¿cómo me gustaría decirles que no hay infierno? Pero hay infierno. Hay un cielo. Por eso, amigo, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete de tus pecados, de tus faltas, de lo que has hecho en contra de Dios. Eso no te va a llevar a nada, te va a llevar a muerte. Si allá donde me estás viendo reconoces que eres un pecador, vienes a Cristo arrepentido, recibe a Jesús en tu corazón. Hay alguien que en esta mañana diga: yo me arrepiento, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Levante su mano hoy. Es tiempo, hoy es día de salvación. Hoy. No es mañana, es hoy, ahora. Escuche su voz, no endurezcáis tu corazón. No digas: no lo dejo para mañana, para dentro de 3 años, para cuando esté viejo. No, porque es hoy que Dios te ha dado la oportunidad de escuchar esta palabra. Jesucristo te ama y no quiere que te pierdas por la eternidad. Recíbelo en tu corazón. Levanta tu mano y digo: yo me arrepiento. Abra mi corazón a Jesús. Dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados. He hecho lo malo delante de tus ojos. Señor Jesús, mira, Señor, lo que hay en mi corazón. Hoy me arrepiento, hoy quiero volverme a ti, Señor. Hoy quiero que perdones mis pecados. Hoy me arrepiento sinceramente. No quiero volver a hacerlos. Quiero apartarme. Ven a mi corazón, recíbelo en tu corazón. Dígale: ven a mi corazón, límpiame con tu sangre. Y hazme tu hijo, hazme tu hija. Pero Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos aguantar o soportar. Si hay algún hermano que le ha fallado a Dios, si hay un hermano que aún no tiene comunión con Dios y hoy Dios le ha tocado su corazón, yo le invito para que se reconcilie con Él. La Biblia dice: vuélvete en amistad con Él. Es mejor tener a Dios de amigo que de enemigo.